Academia VRS. Preguntas sobre VRS. Impacto social de esta enfermedad. Pues bueno, es cierto que muchas veces, y esto tengo que decirlo desde el punto de vista de pediatra de atención primaria, a pesar de que la carga asistencial que genera los niños con patología respiratoria, ya sea cuando hablamos de un cuadro catarral o hasta una neumonía, en el caso de la bronquiolitis, la carga o la presión asistencial que esto genera es mucho mayor que respecto a otras patologías de la vía respiratoria. ¿Por qué? Pues porque la potencial complicación de estas infecciones o de estas patologías nos hace que tengamos que hacer una revisión o una visualización más periódica de estos pacientes, a pesar de que inicialmente el diagnóstico sea de un cuadro catarral. Si ya en la auscultación detectamos algún tipo de sibilancia o alguna cosa que nos pueda hacer sospechar que este niño puede hacer una evolución hacia una bronquiolitis, va a hacer que lo tengamos que recitar más frecuentemente que si estamos hablando de otro cuadro respiratorio o de una bronquitis en un niño mucho más mayor. Mayor todavía será la situación si tenemos manera de hacer el diagnóstico etiológico, es decir, de que una vez hecho el diagnóstico de la bronquiolitis, además podemos saber que esto está causado por virus respiratorio sincitial. Esto a nivel de atención primaria. Pero también es cierto, ¿no? como hándicap de los pediatras de atención primaria, es que muchas veces perdemos de vista o perdemos la perspectiva, mejor dicho, de el impacto que tiene la bronquiolitis a nivel socioeconómico, a nivel sociosanitario, ya que, como hemos comentado también en alguna otra píldora, las hospitalizaciones respiratorias en pediatría en algunas series son de hasta el 20%, o sea, el 20% son causadas por bronquiolitis por virus respiratorio sincitial. Esto es un número muy elevado. Si estamos hablando además de infecciones graves que requieren ingreso en las UCIs, muchas veces hay series que llegan hasta un 10% de estas que son diagnosticadas, de este 20% que diagnosticamos de población general. Esto conlleva un gasto sanitario enorme, pero luego además voy a separar también esta parte del impacto económico y social que tienen las familias que los padecen. Los padres de hijos afectos por una bronquiolitis pierden horas de trabajo, muchas veces requieren bajas laborales, además de desde el punto de vista emocional lo que supone el tener un lactante muchas veces de pocas semanas de vida o de pocos meses de vida o a menores de pocos años de vida ingresado en un hospital o, muchísimo peor, que tenga que estar en una UCI pediátrica pues con todos los dispositivos y todo lo que ello conlleva. Es por ello, ¿no?, que quiero resaltar que la infección del virus respiratorio sincitial que provoca las bronquiolitis no es un simple cuadro catarral que muchas veces ¿no?, podemos pues desmerecer un poco cuál es el impacto que esto tiene, sobre todo desde atención primaria, que muchas veces perdemos a estos niños o cuando los recuperamos ya están tratados y muchas veces curados, y el impacto que hay tanto en cifras como desde el punto de vista económico y emocional en las familias es grande.